Muy buenas tardes, estimados suscriptores. Les habla Antonio Romero de Smart Future. En la tarde de hoy, 14 de julio, queremos analizar el anuncio de ayer, 13 de julio, sobre el aumento de la inflación. Llegó a 9.1% la inflación acumulada de los últimos 12 meses. Esta es la inflación más elevada desde 1981 y pone una gran presión a la Reserva Federal de incrementar entre 75 y 100 puntos base los tipos de interés en la próxima reunión del FONC del 26 y 27 de julio. Hasta ahora la Fed ha tratado de aumentar los tipos sin desestimular la economía demasiado. Todo apunta que seguirán con su política monetaria restrictiva para frenar la inflación, aunque esto genere recesión en 2023. Aún el mercado laboral sigue fuerte. Se agregaron 372,000 empleos en junio versus 387,000 en mayo, para ubicar el desempleo en mínimos históricos. Es decir, está en 3.6% el desempleo en Estados Unidos o nivel de pleno empleo. Recordemos que un desempleo por debajo del 5% es considerada una economía de pleno empleo. Al mismo tiempo que las vacantes sin cubrir ya llegan a 5.9 millones en Estados Unidos, es decir, casi las mismas cifras que en febrero del 2020, justo antes del COVID crash. Si vemos el gráfico, cómo se ha comportado el desempleo, vemos que estuvo por encima del 14% en el COVID crash para llegar a este 3.6%. Ya habíamos platicado que en mayo hubo 387,000 nuevos empleos y en junio hay 372,000 nuevos empleos. Esta pequeña desaceleración es sano en una economía. Recordemos que hay 2 vacantes por cada desempleado en Estados Unidos. Es decir, si no aumenta el desempleo a un nivel cercano al 5%, se tendría que recurrir a la migración, pero no hay acuerdos políticos en los Estados Unidos para flexibilizar la política migratoria, por lo que lo más probable es que se desestimule un poco la economía, suba un poco el desempleo y se mitiguen de esta forma las presiones inflacionarias, desacelerando la economía. Los salarios, por su parte, crecieron 5.1% en junio, contando los últimos 12 meses. Durante mayo, esta cifra, también acumulada de 12 meses, está ubicada en 5.2%, lo que comienza a notar un enfriamiento leve del ritmo creciente, pero también demuestra que el consumo sigue fuerte. Las rentas de las viviendas aumentaron en 0.8% en junio, el mayor aumento mensual desde 1986. Como comentamos en el newsletter del 12 de julio, se espera que los precios de las viviendas reduzcan su crecimiento en 2022, aumentando 5.7% este año versus 20% como aumentaron los precios de las viviendas en 2021. La gasolina sigue fuerte, aumentó 11% en junio versus mayo. La electricidad y el gas natural crecieron 3.5% en junio. Fue el mayor aumento desde el 2006. Los alimentos crecieron 1% en junio y un 10.4% de junio a junio versus 2021. Los nuevos coches incrementaron en 0.7% en junio y los coches usados en 1.6% en junio versus mayo. Hay razones para pensar que el sector laboral continúa fuerte, pero con señales de desaceleración. La Fed aumentará entre 75 y 100 puntos base los tipos de interés interbancario o de referencia por las presiones sobre su rol de controlar la inflación. Por lo que debemos ver un pico de la inflación justo ahora con estos resultados de junio o con los resultados de julio, siempre y cuando, por supuesto, el precio del petróleo se mantenga por debajo de los $100. Veamos entonces cómo la inflación está impactando los mercados.
Y vamos al gráfico de comparación de variables. En lo que va de año, los rendimientos del bono de 10 años de Estados Unidos ha crecido 94%. El petróleo ha crecido 21.74%. El dólar en su índice DXY 13.14%. El oro menos 5.67% en este minuto. El Dow Jones Industrial Average menos 15.85%. El S&P 500 menos 20.68%. El Nasdaq menos 28.53%. Bitcoin menos 53.7%. Ethereum menos 68%. Como ya hemos platicado en ediciones anteriores, el Bitcoin y Ethereum tienen una correlación directa con el S&P 500 y el Nasdaq, y esta correlación es más que proporcional. Cuando sube el S&P 500 o Nasdaq, el Bitcoin y el Ethereum suben más que proporcional, pero cuando caen más que proporcionalmente. De manera que vemos desde la invasión a Ucrania, que fue el 21 de febrero, cómo empiezan a cambiar las cosas. El petróleo se dispara, después se estabiliza, con la subida de los tipos de interés que hace la Fed de 25 puntos base, que lo ejecuta el 16 de marzo. En ese momento se dispara el bono de 10 años, el rendimiento del bono de 10 años, se dispara el petróleo, el dólar comienza a acelerar su ascenso, el oro se mantiene estable. En general, los mercados suben en las primeras de cambio porque ya habían descontado previamente el aumento. Entonces, a partir del aumento, pues hay una subida inicial para después caer. Y caen justamente por su relación inversa al bono de 10 años, al rendimiento del bono de 10 años. Después, cuando viene el 4 de mayo, viene el próximo anuncio de la Fed, donde aumenta 50 puntos base los tipos de interés. Y ahí vemos cómo el petróleo baja inicialmente, pero por motivos de la guerra de Ucrania continúa su ascenso. El dólar se mantiene establemente con crecimientos pequeños. El oro de forma estable, y en general los mercados en las primeras de cambio se mantienen estables. Pero con el tiempo y sobre todo anticipando la subida de los tipos de interés del 15 de junio, que fue de 75 puntos base, el mercado descontó estos aumentos de la tasa de interés. Y ya saben que todos los aumentos de los tipos de interés resultan en perjuicio de las valuaciones del mercado de valores, porque descuentan crecimiento futuro. Cuando lo traen a valor presente con una tasa de interés mayor, pues las valoraciones caen. Y fue lo que ocurrió. Descontaron este aumento antes de que ocurriera. Y después de ocurrir este aumento del 15 de junio, se han mantenido estables los mercados. Pero algo interesante comienza a ocurrir. El petróleo comienza a tener una tendencia bajista justo desde esa fecha, desde el 15 de junio, al igual que el rendimiento del bono de 10 años, que recuerden que este bono de 10 años tiene una correlación inversa a los mercados, al Dow Jones Industrial Average, al S&P 500, al Nasdaq y por supuesto a las criptomonedas. La principal causa de la inflación elevada en el mundo y específicamente en Estados Unidos ha sido el precio del petróleo. Vámonos entonces al gráfico del West Texas Intermediate y vemos que desde su máximo en marzo del 2022 ha retrocedido un 26.43% al precio de hoy, que se ubica en 92.9 dólares el barril. Si el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 100 dólares, podríamos estar hablando que el pico inflacionario en los Estados Unidos se estaría alcanzando en los meses de junio y julio, para ver entonces un retroceso en los meses posteriores de la inflación, producto de unas mayores tasas de interés que comienzan a desacelerar la economía de los Estados Unidos. Hay temores que
Estados Unidos puede alcanzar una recesión muy pronto. Nosotros pensamos que de llegar a la recesión lo haría en 2023. Podría tener un pequeño decrecimiento económico de cerca del 1% o un crecimiento cero en 2023. ¿Por qué no lo vemos este año? Porque hay pleno empleo en Estados Unidos y no hay recesión en pleno empleo. También, así como decimos eso, pensamos que un pequeño nivel de desempleo mayor al actual sería sano para los Estados Unidos, que suba del 3.6% a cerca del 4%, cerca del 5%. Y esto permitiría que la Fed, ya en las reuniones que tenga a principios de noviembre, comience quizás a reducir el incremento de los tipos de interés. Es decir, que ya no sea de 100 puntos base o 75 puntos base del incremento, sino ya esté mirando a unos 50 puntos bases el incremento de los tipos de interés para no desacelerar demasiado la economía. Vámonos entonces al gráfico del S&P 500. Y como ya habíamos platicado en el newsletter del 12 de julio, habíamos trazado este descending wedge con una recta directriz alcista, atando los mínimos desde el 15 de junio. Y habíamos puesto como frontera de esta recta directriz alcista de corto plazo los 3.790 puntos y habíamos trazado 3 escenarios de acuerdo a cómo se comportaba la inflación, el precio del petróleo y los aumentos de los tipos de interés por parte de la Federal Reserve. Entonces vámonos al gráfico actual y vemos que hasta ahora esta recta directriz alcista se ha mantenido. No ha perforado los 3.790 puntos, de hecho es el punto exacto en este momento. Los mercados ya descontaron tanto el aumento que se llevó a cabo el 15 de junio de 75 puntos base como el que se espera se lleve a cabo el 27 de julio y se estima entre 75 y 100 puntos base. De continuar con esta recta directriz alcista, atando los mínimos desde la semana del 13 de junio, encontraría quizás una resistencia en la zona de los 3.900 puntos o Fibonacci el 38.2%. Todo va a depender de que el petróleo continúe con esta recta directriz bajista, al igual que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Estaremos monitoreando muy de cerca estas variables y comunicándoles. Que tengan una muy buena tarde de inversiones.